Buenos días a todas y todos. Es un placer estar aquí. Verán que en esta mesa, esta sesión inaugural, hay mayoría de personas que hablamos español. Aunque estamos en Corea, estamos muy lejos. Por supuesto, agradecer a los organizadores por la magnífica oportunidad de estar aquí por segunda vez, mi segundo año participando en este evento, y por supuesto la posibilidad de poder comunicarnos en español, en nuestra lengua, para transmitir algo del trabajo que estamos haciendo en América Latina y en particular en México. Decirles también que compartimos el enorme dolor y la tristeza por la pérdida de tantas vidas en la tragedia del ferry, una noticia que por supuesto ha dado la vuelta al mundo, y queremos enviar nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y al país en general. Voy a compartir aquí muy rápidamente algo del trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo sobre derechos humanos y en particular sobre el derecho a la ciudad en México, y lo voy a presentar desde el punto de vista de la sociedad civil. Aquí hay varios representantes de gobiernos de distintos lugares del mundo. En nuestro caso, venimos trabajando en una red internacional, la Coalición Internacional para el Hábitat, Habitat International Coalition en inglés, que es una red global que aglutina organizaciones no gubernamentales, organizaciones, movimientos sociales de base y también académicos en los temas del hábitat humano. ¿Y por qué trabajamos en estos temas? Pues básicamente porque el mundo que tenemos y las ciudades que tenemos son cada vez más desiguales. Eso que ven ustedes ahí no son dos fotos distintas, es una sola foto, es un solo lugar. Y eso los colegas de Brasil, en particular de São Paulo, pueden decirles exactamente dónde está. Ese lugar se llama Paraisópolis, si no me equivoco. Y básicamente es una muestra, es una muestra brutal de las enormes desigualdades que están cada día no disminuyendo como debería ser, sino creciendo más en todo el mundo, no solamente en el sur del mundo, sino también en el norte del mundo, y en particular a partir de la última crisis global del 2008, con un aumento enorme, por ejemplo, del número de personas viviendo en la calle en Estados Unidos, en Canadá, en varios países de Europa. Es decir, una situación de enorme desigualdad. Esta foto viene de Brasil, no de México, pero podría ser lo mismo en México y podría ser lo mismo, estoy segura, aunque no conozco de primera mano, en varios países de Asia, en varios países de África. Por lo tanto, cuando hablamos de derechos humanos, no hablamos simplemente de avanzar en los derechos de algunos grupos o algunos sectores de población, hablamos de la necesidad de una transformación profunda de la sociedad, de una transformación en el sentido de mayor justicia social, mayor equidad y mayor distribución y redistribución. No es un problema de que no haya riqueza y que no haya recursos en el mundo. Hay demasiado. El problema es que está cada vez menos distribuido, está cada vez peor distribuido, está cada vez más concentrado en pocas manos. Y el rol del Estado frente a esto. Debemos preguntarnos, por supuesto, ¿cuál es el rol del Estado? El Estado nacional, el Estado provincial, las autoridades locales, y el rol de las políticas que estamos implementando desde los estados, desde los gobiernos. En particular, en este caso, las políticas de vivienda y hábitat, y pensar si las políticas que estamos implementando van en el sentido de disminuir esas enormes diferencias y desigualdades o de aumentarlas. Esto ha sido presentado en México como una política exitosa de vivienda, construyendo millones de casas en los últimos años y generando, podríamos decir, más problemas que soluciones. Hoy en el país hay 5 millones de casas vacías, según el censo oficial, y por supuesto hay un montón de gente todavía que necesita un lugar donde vivir. Es decir, cumplir los derechos humanos, en este caso cumplir el derecho a la vivienda, no se trata simplemente de construir más casas de cualquier manera, en cualquier lugar, bajo cualquier condición. Se trata de cambiar las reglas del juego y de permitir acceso a un lugar digno donde vivir para todo el mundo. Esto ha generado más problemas, problemas ambientales, problemas sociales, problemas económicos de gente endeudada por las hipotecas y que no puede pagarlas y no puede disfrutar su casa tampoco, que están conjuntos enormes, lejos del centro de la ciudad, lejos de las posibilidades de empleo,
sin suficientes equipamientos, con malos servicios, etc. Entonces, este es un llamado de atención para pensar la política pública y en este caso las políticas de derechos humanos. Transformar la ciudad profundamente no va a ser posible solamente con programas de derechos humanos o políticas puntuales que atiendan a ciertos sectores o ciertos temas. Tenemos que pensar toda la actuación pública, todas las políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos, de mayor justicia social y de mayor redistribución de los ingresos y los recursos. Por lo tanto, venimos trabajando en estas concepciones de los derechos humanos en la ciudad, de las ciudades de los derechos humanos y también del derecho a la ciudad, que son cosas distintas, pero en realidad dialogan mucho y es un poco lo que voy a intentar presentar aquí. Hay varios instrumentos, aquí hay solo algunos mencionados, tanto internacionales como nacionales, del nivel regional, del nivel local, algunos promovidos por la sociedad civil, otros promovidos por los gobiernos y las autoridades. Ahí ven algunos de los que vamos a compartir con más detalle, entre otros la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que es un proceso que todavía está abierto, es un proceso colectivo de creación conjunta de los contenidos de esa carta. La última versión es del 2005 y estamos abriendo un proceso ahora y las invitamos a todas y todos a que participen, de revisar los contenidos de esa carta y tener nuevas propuestas, en particular para la Cumbre de Naciones Unidas Hábitat 3 en 2016, que determinará una nueva agenda urbana y queremos que esa agenda urbana tenga los derechos humanos y tenga el derecho a la ciudad. Y estos temas los hemos estado discutiendo en distintos ámbitos con distintos actores, entonces no solamente en la Ciudad de México, donde vengo, sino dentro del Foro Social Mundial, por ejemplo, desde hace muchos años, con organismos de Naciones Unidas, en particular con ONU Hábitat, pero no solamente, también con el Consejo de Derechos Humanos y otros, y por supuesto también con las autoridades locales dentro del CGLU, en distintos eventos, en distintos encuentros y talleres de debate. Creemos que es muy importante tener esto presente. Para nosotros todo esto está conectado y es parte de una misma estrategia, desde lo local hasta lo internacional. El derecho a la ciudad, para decirlo en pocas palabras, para nosotros es la posibilidad de transformar profundamente la ciudad, de soñar una ciudad y una sociedad distinta y de definir exactamente cómo tenemos que trabajar para poder realizarla y para poder implementarla. Con estos principios, por supuesto, que mencionaba, de la justicia social, de la equidad, de la democracia y de la sustentabilidad, como un nuevo derecho colectivo. Y aquí entonces dialoga con los derechos humanos tradicionales, pero también propone una mirada distinta, como por ejemplo la del derecho al desarrollo, que también es un derecho colectivo, el derecho a un medio ambiente sano, los derechos de los pueblos indígenas, etc. Entonces, un nuevo derecho colectivo. Y para nosotros implica, sobre todo, y esto ya lo decía el representante de Gwangju también, la posibilidad de profundizar la democracia. Profundizar la democracia, para nosotros, tiene que ver con una mirada territorial, una mirada desde lo local, es decir, es algo que no solamente se va a hacer a nivel del Estado-Nación, tenemos que hacerlo desde lo local, desde donde están las y los ciudadanos implicados, y también desde una visión de derechos humanos. Entonces, estas tres cosas para nosotros dialogan, ¿no? No va a ser posible profundizar la democracia sin esta mirada de lo local y sin esta mirada del cumplimiento, el respeto y la protección de los derechos humanos. Por eso trabajamos en México con el movimiento urbano popular, con los movimientos sociales urbanos en la ciudad, con el gobierno local, con la Comisión de Derechos Humanos local, entre el 2008 y el 2010, para elaborar una Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que está disponible en inglés también, la versión electrónica. Todavía no la tenemos en coreano, pero podemos ver si Anselmo y los colegas aquí nos ayudan a tener una versión en coreano, así como necesitamos una versión en español de la Carta de Gwangju. Y esto lo trabajamos colectivamente, con distintos actores a través de distintos foros, capacitaciones, talleres, ferias, etcétera, etcétera, para ver qué es esa ciudad que soñamos, incluyente, democrática, productiva, etcétera. Y ahí no solamente están los sueños, sino también están las acciones concretas que debemos tomar. Y cuando digo debemos tomar, hablo de todos los actores involucrados en la ciudad, no solamente las autoridades locales, sino también la sociedad civil, la academia, el sector privado, etcétera. Es decir, hablamos aquí de compromisos de los distintos actores para eso. Implementarla, por supuesto, es mucho más difícil.
pero se está discutiendo hoy en día un cambio político importante, una reforma legal importante en México que incluye el estatus legal de la ciudad respecto al gobierno central y hacia adentro de la propia ciudad en términos de los distritos internos. Y la Carta de la Ciudad está siendo tomada como base por muchos sectores para elaborar esa constitución local. Por ahora este no es un documento legal, es un documento político y pedagógico para nosotros, pero está siendo discutida también como contenidos de una posible nueva constitución para la ciudad. Y muy rápidamente comentarles los que llamamos fundamentos estratégicos, ejes estratégicos del derecho a la ciudad, cómo están ordenados los contenidos en esta carta. Y son 6, simplemente los menciono porque no hay mucho tiempo. El primero tiene que ver con lo que llamamos el ejercicio pleno de la ciudadanía. Y el ejercicio pleno de la ciudadanía para nosotros significa no simplemente tener unos papeles que digan que somos ciudadanas o ciudadanos de un lugar, sino la posibilidad de realizar los derechos humanos en ese lugar. Y la versión tradicional de los derechos humanos, digamos que propone una mirada por tema, por tipo de derecho y una mirada por sector. El derecho a la ciudad nos propone ir más allá de eso y decir, tenemos que mirar todo esto junto, desde un territorio. Tenemos que pensar también la posibilidad de nuevos derechos, por ejemplo, el derecho al transporte público, que no está reconocido todavía en el nivel internacional, pero la ciudad es una necesidad básica, el derecho a las telecomunicaciones, el derecho al internet, etcétera, ¿no? Muchas cosas que hoy en día se están discutiendo y nuevos derechos que tendremos que pensar. Sabemos, la cuestión de los derechos humanos no está dada de una vez para siempre, es algo que viene de la lucha social y en ese sentido debe continuar. El segundo es muy importante, y aquí vamos más allá de la mirada clásica de los derechos humanos, tiene que ver con cómo distribuimos la tierra y el espacio en las ciudades. Y esto tiene que ver sobre todo con el hecho de que no podemos permitir la acumulación de tierra en pocas manos, la especulación, o que el mercado decida quiénes van a acceder a la tierra o a la vivienda y quiénes no. Necesitamos un rol activo, aquí sí del Estado, al nivel nacional y a nivel local, para ver cómo se va a distribuir esa tierra y vamos a garantizar que todas las personas puedan acceder a un lugar digno donde vivir. Excuse me, Yes. we have 2 minutes. Yes, going fast. Situaciones como en España, por ejemplo, que hay, casi como en México, 4 millones de casas vacías, pero cada día se producen desalojos, muchos desalojos, cientos de desalojos que están generando además suicidios de la gente que no puede pagar su hipoteca. Entonces, la vivienda como un bien social o como una mercancía, que lo único que busca es ganancias. Pues para nosotros es un bien social y un derecho social y como tal hay que protegerlo y por eso necesitamos distribuir la tierra y los espacios habitables de otra manera. El tema de las mega obras o los Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo, por ejemplo, ahora en Brasil, pero como verán, la lista incluye muchos otros países, incluyendo Seúl, que con la excusa de estos grandes eventos que van a traer inversión y van a traer desarrollo, en realidad se están generando muchos efectos negativos, se está desplazando a la gente y en general a la gente, a las poblaciones más pobres que ya viven en condiciones complejas de vulnerabilidad y marginalidad. Y esto tenemos que tenerlo presente cuando hablamos de construir una ciudad distinta. Entonces, hay que ejercer políticas, hay que hacer cosas a favor de la gente, pero también hay que evitar hacer cosas que van en contra de la gente y que van a violar los derechos, y esto es muy importante. El tercero tiene que ver con la democracia, la profundización de la democracia, y esto ya lo mencionaba Eduardo muy claramente. Esto solo se puede hacer a nivel local y con participación de todos los sectores. Y cuando hablamos de participación, no hablamos simplemente de consultas aquí y allá, cuando el gobierno quiere, cuando tiene ganas, hablamos de la cogestión, de la corresponsabilidad y de la participación en la toma de decisiones al más alto nivel en la ciudad. El cuarto, que también se mencionó aquí, vinculado con el derecho a producir la ciudad. En el sur del mundo es la gente la que ha producido los barrios y las ciudades, en su mayoría, no es el Estado, no es el mercado, pero también a un hábitat que sea productivo, y esto vinculado con la economía social y solidaria, y no simplemente las ganancias de Walmart o de Coca-Cola, ¿no? Generar una economía local para la gente. El manejo responsable y sustentable de los bienes comunes es fundamental y aquí tenemos que ir más allá de la visión de la ciudad como un ente político-administrativo. Necesitamos pensar la ciudad como un territorio,
como un ecosistema vinculado a otras cosas, de dónde viene el agua que estamos tomando, que estamos consumiendo en la ciudad, de dónde vienen los alimentos, a dónde va a parar la basura que producimos, etcétera. Necesitamos una mirada al menos metropolitana, pero sin duda más amplia también. Y el último, el derecho a disfrutar la ciudad. Y el derecho a disfrutar la ciudad tiene que ver sobre todo con los espacios públicos, defender, proteger, promover los espacios públicos accesibles para todos, también en su dimensión política y pedagógica. Y aquí está claro también en Gwangju el rol que ha tenido el espacio y las calles en la democratización, en la lucha por los derechos humanos. Somos conscientes de eso también en nuestros países y debemos proteger el espacio público como posibilidad realmente de realización de la democracia. Y para terminar, los desafíos de implementar esta carta, por supuesto. Muchísimos, pero estamos trabajando en eso. Estoy muy contenta de encontrar aquí también a las autoridades de México que han cambiado el gobierno hace 1 año y medio casi. Y bueno, este es un proceso que venía de antes, entonces como sociedad civil también sentimos la responsabilidad de dar continuidad a ese proceso, establecer el nuevo diálogo con las nuevas autoridades, pero mientras tanto estamos haciendo ya muchas cosas, trabajando en la diseminación, en la comunicación, en la capacitación, incluso de las autoridades y los funcionarios públicos, crear comités locales. La Ciudad de México es una ciudad grande, con 9 millones de personas solamente en el Distrito Federal, más de 20 millones que viajan y participan y viven en la ciudad y trabajan en la ciudad cada día. Revisar las leyes, los programas, las políticas existentes también, para ver si son coincidentes y coherentes con el derecho a la ciudad o no. Es decir, muchísimo trabajo, muchísimos actores involucrados en esto. Y dejamos los datos ahí para poder seguir en contacto. Es realmente una oportunidad para nosotros de lujo estar aquí, poder intercambiar experiencias, poder profundizar estos diálogos. Invitamos a las autoridades de Gwangju a que vayan a México y cuenten en detalle la impresionante experiencia que están teniendo aquí. Mucho que aprender de todos. Muchísimas gracias.